El día de hoy vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene varias formas de expresión. Una de ellas afirma que ninguna máquina térmica es capaz de convertir completamente toda la energía que absorbe en trabajo utilizable. Esta es la formulación de Kelvin y Planck, que afirma que ninguna máquina puede ser 100% eficiente, es decir, de que la energía que entra en una máquina no puede ser empleada al 100% para realizar un trabajo. Es decir, que siempre tiene que haber una pérdida de energía. Más adelante vamos a comprender más qué significa esta segunda ley de la termodinámica. También la segunda ley de la termodinámica nos dice que cuando ocurre un proceso termodinámico, esto ocurre o este ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no viceversa. Entonces quiere decir esto que todo proceso termodinámico va en la misma dirección del tiempo, no se puede retroceder el tiempo. Grandes científicos como Clausius y Kelvin, Joule, contribuyeron en gran medida, aunque en cierta parte se le considera como padre de esta disciplina, es decir, de la termodinámica, al filósofo y físico francés Sadi Carnot. Hay un ciclo que ustedes ya de repente lo han visto en sus clases que se llama también el ciclo de Carnot, que es en base al estudio que hizo este científico francés llamado Sadi Carnot. Carnot demostró que se podía predecir la eficiencia máxima teórica de un motor de vapor mediante la medición de las diferencias de temperatura del vapor en el interior del cilindro y del aire que lo rodea, conocida en términos termodinámicos como los depósitos de agua caliente y fría de un sistema respectivamente. Bien, fórmula de la segunda ley de la termodinámica. Como se comentó en el texto atrás, es posible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en la energía y viceversa. O sea, es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado, y podemos encontrarlas en diferentes formas. Bien, veamos cuál es la fórmula de la segunda ley de la termodinámica. Pues hay varias fórmulas, pero vamos a ir conociendo cada una de ellas. N va a representar la eficiencia de la máquina térmica. N, esta N que observan aquí en minúsculo. Esto va a ser igual a la relación que hay entre el trabajo mecánico, que se representa con una W, y el calor suministrado a la máquina dado en joules o en calorías. Lo mismo el trabajo, lo podemos expresar en joules o en calorías. Si uno de los dos está en joules y el otro en calorías, por ejemplo, entonces hay que convertirlos a la misma expresión, ya sea en joules o en calorías, dependiendo cómo nos pregunte el problema. Bien, ya vamos a ir desarrollando problemas para que vean ustedes qué fácil es desarrollar problemas de la segunda ley de la termodinámica. También la eficiencia de una máquina térmica se puede calcular con la siguiente fórmula. La eficiencia de la máquina térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida, que se representa como Q2, entre el calor suministrado o calor de entrada. Entonces esta es la fórmula para determinar la eficiencia de una máquina térmica en base a las relaciones del calor suministrado y el calor de salida. Bien, y la tercera fórmula nos dice que la eficiencia de una máquina térmica se puede calcular también en función de la relación que hay entre las temperaturas de la fuente caliente, a la que le vamos a llamar temperatura 1, y la fuente fría, la temperatura de la fuente fría, que le vamos a llamar T2. Ambas medidas en temperaturas absolutas, es decir, en grados Kelvin. Cuando trabajemos o encontremos la eficiencia de una máquina térmica en base a la relación de la temperatura fría y la temperatura caliente, estas dos temperaturas tienen que estar convertidas en grados Kelvin.
Ojo con eso. Si las dan en grados centígrados, hay que pasarlas a grados Kelvin. Muy bien. Hagamos un primer problema para que veamos cómo es que podemos aplicar estas fórmulas. Problema número 1. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministra o se le suministrarán 8000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar el problema. Nos dice que nos preguntan sobre la eficiencia de una máquina térmica a la cual se suministrarán 8000 calorías de entrada para obtener 25.200 joules de calor de salida. O sea que los dos datos que nos están dando aquí son calor de entrada y calor de salida. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que relaciona la eficiencia térmica haciendo uso del calor de entrada y el calor de salida. Ya sabemos que Q2 representa el calor de salida y que Q1 representa el calor de entrada. Entonces, por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula. 1 menos Q2 entre Q1. Pero, como observamos que tenemos aquí 8000 calorías de calor de entrada, entonces lo que vamos a hacer es convertir estas calorías a joules. 8000 calorías. Entonces, una caloría tiene 4.184 joules. En algunos textos se redondea a 4.2 joules, pero aquí estamos utilizando esta conversión. Si en algún problema les dicen que una caloría es igual a 4.2 joules, pues ustedes hacen esa conversión. 8000 lo multiplicamos por 4.184 y eso nos da 33.472 joules. Ya convertimos esas 8000 calorías a joules. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estas que hemos encontrado aquí son calorías, representa el calor de ¿qué? De entrada. Ya sabemos que el calor de entrada o el calor suministrado es Q1. ¿De acuerdo? Q1. Entonces Q1 va a ir aquí en el denominador. Aplicando esta fórmula, entonces vemos que N es igual a 1 menos Q2 entre Q1. Aquí lo vamos a resolver. N es igual a 1 menos, ahora vamos a colocar la relación del calor de salida y el calor de entrada. Entonces, el calor de salida nos dice el problema que son 25.200 joules de calor de salida. Entonces, lo colocamos aquí, 25.200, y lo dividimos entre el calor suministrado. ¿Cuál es el calor suministrado? Ya lo encontramos aquí, que eran estas 8000 calorías, pero que las convertimos a 33.472 joules. Los colocamos acá. Luego, N va a ser igual a 1 menos, hacemos esta operación, 25.200 entre 33.472 y nos da 0.75. Esto ustedes lo van haciendo en sus calculadoras al momento de estar viendo este video. N va a ser igual, hacemos la resta, 1 menos 0.75 y nos da que es 0.25. Entonces la eficiencia térmica es del 0.25. Pero esta eficiencia térmica hay que expresarla en términos de porcentaje. Y para expresarla en términos de porcentaje, lo que vamos a hacer es multiplicarla por 100 y escribirla con el signo de porcentaje. Entonces 0.25% nos da 25 y la respuesta es 25%. Entonces el valor de 0.25 lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de la eficiencia térmica. Y la eficiencia térmica de esta máquina, de este problema número 1, con estos datos, es del 25%. Entonces ya vimos cómo aplicamos el primer problema de la segunda ley de la termodinámica. En el próximo video vamos a ver más problemas aplicando las otras fórmulas para que vayan comprendiendo de a poco cómo se desarrollan estos problemas de la segunda ley de la termodinámica, que en realidad son bastante fáciles. Solo es de manejar o conocer o aprenderse la fórmula y aplicar los términos correspondientes.